Hay preguntas que nos hacemos desde siempre, ¿verdad? ¿Por qué pensamos como lo hacemos? ¿Por qué sentimos una cosa y no otra? Bueno, pues hoy vamos a hacer un viaje alucinante para rastrear los orígenes de la psicología, que es al final la ciencia que intenta responder a todo eso. Un viaje que empieza en los mitos y acaba en el laboratorio. Para entender bien qué es la psicología, lo mejor es empezar por su propio nombre. Fíjate, la palabra viene del griego antiguo, psiquis, que significa alma, y logos, que es estudio. Así, tal cual, su traducción literal es el estudio del alma. Y esto ya nos da una pista enorme sobre sus raíces, que son súper profundas, casi espirituales. Y es que el nombre viene de un mito precioso, el de Psique, una mortal cuya belleza era legendaria y que, por amor, tuvo que superar una serie de pruebas casi imposibles. Al final se ganó la inmortalidad y se convirtió en la diosa del alma. Esta historia, este relato de amor, de curiosidad, de superación, fue la base mítica sobre la que, siglos más tarde, se construiría la psicología. Bien, para seguir este viaje vamos a ordenarlo en 6 etapas clave. Empezaremos con esa alma mítica, luego veremos cómo se transformó en la mente filosófica, asistiremos al nacimiento de la psicología como ciencia, nos meteremos en el lío de definir algo que no se ve, descubriremos sus herramientas y para terminar veremos qué lugar ocupa hoy en día. Venga, pues empezamos por el principio, el alma mítica. Y la pregunta es clara, ¿cómo es posible que un concepto tan poético, tan literario como el alma, acabara siendo el germen de una ciencia? Hay una frase del psicólogo Hermann Ebbinghaus que lo clava. La psicología tiene un largo pasado, pero una historia corta. Es que no se puede resumir mejor. Captura perfectamente esa dualidad. Las preguntas que se hace son las más antiguas de la humanidad, pero como ciencia, como ciencia es casi una recién llegada. Y esta cronología lo deja clarísimo. Fíjate, el mito de Psique se pone por escrito allá por el año 125. Sin embargo, la palabra psicología no aparece hasta el siglo XVI. Tuvieron que pasar siglos. Y no fue hasta finales del XIX cuando por fin se asoció de forma definitiva con una disciplina científica con todas las de la ley. Ese largo pasado del que hablaba Ebbinghaus nos lleva directos a la siguiente parada, la mente filosófica. Es aquí donde el mito empieza a ceder terreno a la razón, y todo gracias a los genios de la antigua Grecia. Aquí hay 3 nombres clave, los auténticos pilares. Primero, Sócrates, que introdujo el método mayéutico. Básicamente, se trataba de preguntar y repreguntar hasta que la otra persona descubría la verdad por sí misma. Luego llegó Platón y lo refinó, convirtiéndolo en el método dialéctico, que es más bien un diálogo para encontrar la verdad entre dos. Y para rematar, Aristóteles, que nos regaló la lógica, con mayúsculas, las reglas para saber si un razonamiento es válido o es una chapuza. Por ejemplo, la lógica de Aristóteles nos enseñó a cazar al vuelo razonamientos que no funcionan. El caso clásico es esta falacia. La premisa es, si llueve, la carretera se moja. La observación, oye, la carretera está mojada. Conclusión errónea, pues ha llovido. ¿Por qué es un error? Pues porque podría haber pasado un camión de riego, por ejemplo. Este tipo de pensamiento crítico es, ni más ni menos, la base de la ciencia. Claro, después de los griegos vino la Edad Media, y el progreso científico, digamos que, se tomó un respiro. Pero con el Renacimiento y la Ilustración, el interés por la razón y por el ser humano volvió con muchísima fuerza. Y eso preparó el terreno para el nacimiento oficial de la psicología. En esta cronología se ve perfectamente ese camino tan largo y lento. Tras el parón de la Edad Media, el Renacimiento y sobre todo la Ilustración vuelven a poner la mente humana en el centro. Y todo este despertar intelectual nos lleva a un año, a un momento clave que lo cambió absolutamente todo. 1879. En 1879, un señor llamado Wilhelm Wundt funda en Leipzig, Alemania, el primer laboratorio dedicado única y exclusivamente a la psicología experimental. Ese es el pistoletazo de salida. El momento en que la psicología se independiza por fin de sus madres, la filosofía y la biología, y empieza a caminar sola. Pero claro, con esta nueva independencia a la psicología le llegó su primera crisis de identidad. A ver, ya somos una ciencia, genial, pero ¿qué estudiamos exactamente? ¿Cuál es nuestro objeto de estudio? Y ahí se armó un buen debate. Los pioneros tenían ideas muy pero que muy distintas. Wundt, el fundador, decía que había que estudiar la conciencia. Freud llegó y lo revolucionó todo, hablando del inconsciente. Y otros como Watson dijeron, un momento, solo podemos estudiar científicamente lo que se puede ver y medir, la conducta.
Para aclarar un poco este lío, hay una analogía moderna que es fantástica. Pensemos en el cerebro como si fuera el hardware de un ordenador, los componentes físicos, y la mente como el software, los programas que corren en él. Pues bien, la biología estudia el hardware, las neuronas, las conexiones, y la psicología estudia el software, los pensamientos, las emociones, todo lo que se ejecuta sobre esa base biológica. Hoy, después de muchas idas y venidas, ya hay un consenso bastante claro. La psicología se define como el estudio científico de dos cosas a la vez: los procesos mentales, que es nuestro mundo interior, y el comportamiento, que es cómo actuamos en el mundo exterior. ¿Y si es una ciencia? ¿Cómo trabaja? ¿Qué objetivos tiene? ¿Qué herramientas usa? Vamos a verlo ahora mismo. Como cualquier ciencia, la psicología tiene dos metas principales: explicar y predecir. Intenta explicar por qué pensamos como pensamos o sentimos lo que sentimos, y a partir de ahí, ser capaz de predecir cómo nos comportaremos en el futuro. Y para conseguirlo, sigue un ciclo que no para. Se empieza con una hipótesis, que es una explicación teórica, una idea sobre algo mental. Y esa idea se tiene que poner a prueba contrastándola con la observación, o sea, con hechos del mundo real, con comportamientos que se puedan medir. Es un baile constante entre las ideas y los datos. Muy bien, pues después de todo este recorrido, llegamos a hoy. ¿Dónde está la psicología ahora mismo? ¿Qué sitio ocupa en el mapa de la ciencia? Lo primero y más importante, la psicología es una ciencia fáctica. ¿Y eso qué quiere decir? Pues muy simple, que sus conclusiones se tienen que basar en hechos, en pruebas del mundo real. No vale solo con la especulación o la opinión. Esto la convierte en una ciencia súper especial, una ciencia híbrida, que está en una encrucijada fascinante, porque por un lado bebe de las ciencias naturales, como la biología, por otro de las ciencias sociales, como la sociología, y por supuesto de las humanidades, como la filosofía, que fue donde empezó todo. Y es justo esa mezcla, ese estar en el centro, lo que le da una visión tan única y completa del ser humano. Hemos viajado del alma de los mitos al software de la mente. El camino que ha recorrido la psicología es increíble, pero es que queda muchísimo por descubrir. La pregunta es, ¿qué misterios de la mente seremos capaces de desvelar en el futuro? La respuesta, como siempre, está ahí fuera, en la ciencia y en las preguntas que todavía ni siquiera nos hemos atrevido a hacer.